Bueno, como estábamos hablando ahorita, entonces seguimos con los documentos para el tipo de transporte fluvial. En este tipo de, en el transporte fluvial encontramos un tipo de documento que se llama conocimiento del embarque. Este tipo de documento nos da a conocer, pues obviamente el estado del embarque, una de las principales características o algo que lo diferencia a los documentos que se utilizan en otros tipos de transporte es que se especifica la condición en la cual se entrega la mercancía. También se dan a conocer los diferentes tipos de mercancía que hay dentro del embarque, así como el destino de la misma. Entonces es un documento un poquito más complejo, más completo y de mayor responsabilidad en cuanto al capitán corresponde de la nave. Entonces, dentro de los documentos también encontramos el documento que se utiliza para el transporte ferroviario, que es la carta de porte o carta DF porte ferroviario. Este documento es un contrato por el cual se especifica o se da a entender que se alquiló una parte o el tren completo para el transporte de ciertas mercancías. Podría ser que, digamos, el tren como tal específico tiene algunos vagones, digamos dos son tipo tolva de granel y los otros dos o cinco o seis son de furgón tipo 50. La especificación que nosotros necesitamos es, digamos, dos tipos 50, entonces tendríamos que alquilar o tendríamos que hacer una carta de porte ferroviario para ese tipo o es un tipo de contrato para ese tipo de transporte. Caso diferente en que necesitamos contratar todo el tren o toda la maquinaria para el transporte de nuestra mercancía. Entonces este es como el característico o el más representativo de los documentos que se utilizan en el transporte ferroviario. Antes de dar las conclusiones, caí en cuenta que no había dado como las ventajas y desventajas del transporte fluvial. Y pues las ventajas, una de las más grandes, o yo diría que la mayor ventaja del transporte fluvial es lo económico que puede llegar a ser el transporte por este medio, puesto que los impuestos no son muy altos, no hay cosas como peajes o preocuparnos por en sí, no sé, cosas que como por ejemplo un camión, una tractomula, una avería de una llanta o algo así, sino que es un transporte un poquito más económico. Eh, lo que sí lo hace un poquito más desventajoso o menos favorable es el tiempo. Es bastante demorado o en comparación con otros medios de transporte, el medio fluvial es un poquito lento. Entonces, en conclusión, tenemos que el transporte ferroviario, aéreo, fluvial como medios de transporte son parte importante de la economía de cada uno de los países o de las unidades económicas que dependen de ellos. Todo depende o la manera en la cual se vaya a utilizar depende de las condiciones del país, de los medios económicos y el tipo de carga que generalmente se mueva del país. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos y Colombia. En Colombia es más común encontrar transporte por medio de tractocamiones que por medio de trenes. Y antes, hace algunos años, era muy común el fluvial, pero es algo que por, bueno, cuestiones ambientales, destrucción de los de nuestras fuentes hídricas, han disminuido los caudales de los ríos y los ha hecho un poco menos navegables, al igual que el enfoque o el transporte hoy en día en nuestro país está enfocado un poco más sobre las ruedas, sobre los camiones. Entonces, aquí no hay mucho
de transporte aéreo más que paqueteo. Aquí se mueve mucho las encomiendas o ese tipo de mercancías, pero no hay como un constante o un flujo de mercancías vía aérea. Por ejemplo, nos envían así estivas o son muy pocas las empresas que lo hacen. Son más bien como contaditas. Bueno, ese es mi trabajo. Esta es la parte que hacía falta. Muchas gracias por su atención. Y recuerden, quien lo presentó es Steven Arenas, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. Muchas gracias.